respiratorio, la oro y la laringofaringe, por eso no la menciono. Pero después que me paso de la orofaringe y la laringofaringe, que lo que hacen es simplemente aceptar el bolo alimenticio, lo que tú deglutes, de ahí se tiene que bajar hasta el esófago haciendo la deglución completa. Y en el esófago, histológicamente, ahora vamos a tener características que estén relacionadas con transportar el alimento, perdón, el bolo alimenticio hasta el estómago. Oigan, dije transportar. Para transportar, yo no le voy a hacer nada al bolo alimenticio. Lo que le hice mecánicamente se lo hice con los dientes allá arriba en la cavidad oral. Y cuando mucho químicamente con la amilasa salival de la saliva. Pero aquí en el esófago ya no le voy a hacer nada al bolo alimenticio. Lo único que voy a hacer es tratar de bajarlo por ese tubo desde el cuello hasta el abdomen, hasta que entre el ojo. O sea, voy a atravesar todo el tórax. El mediastino lo voy a atravesar. Para atravesarlo yo necesito un tubo como esto, que tenga una luz así, estrecha, pero que además de estrecha, su pared sea flexible y sea muscular. Músculo flexible porque yo necesito, además de ser flexible para que pueda recibir el bolo alimenticio y pasarlo, tenga músculo que me permita ir bajando en forma de ondas peristálticas, que me permita ir bajando el alimento por esta luz. El alimento caerá aquí y necesito que haya un epitelio que me revista y que me proteja. Y ese epitelio tiene que ser estratificado otra vez, como decíamos con la compañera, tiene que ser estratificado porque es muy posible que de la cavidad oral a la orofaringe y al esófago el alimento que me caiga habiéndolo masticado una o dos o tres veces apenas. Como les pasa a ustedes cuando tienen clase de inglés a las 12:30 y toca almorzar antes de la clase de inglés. Cuando salen de la clase de inglés a las 1:30 y tienen clase después, entonces les toca almorzar rápido. Y el masticar 2 o 3 veces hace de que el alimento pase, de pronto no como arroz, carne y tajada, pero sí como medio arroz, media carne, media tajada, embolejado, a veces sin saliva y sin nada, y empieza a pasar por esta luz, el esófago. Necesito que el epitelio que lo revista sea así, epitelio estratificado de varias capas, plano, pero sin queratina. Y sin queratina porque se supone que lo que va pasando por aquí va pasando lubricado por la saliva con la que viene el bolo alimenticio. Y además, porque el esófago, este que estamos viendo, tiene en la submucosa, que es esto que está aquí, la submucosa tiene estas glándulas que se llaman glándulas esofágicas. Son glándulas de tipo mucoso, forman mucina, y ese moco que forman lo pasan a través de unos conductos hasta la luz del epitelio, hasta que salga acá. Entonces, ese moco del que estamos hablando en la submucosa se produce y se vierte a la luz para lubricar el paso del bolo alimenticio por aquí. El esófago nos funciona histológicamente para explicarnos de que el resto del tubo digestivo tiene 4 capas. Esta capa desde el epitelio hasta aquí, hasta la muscular de la mucosa, se llama mucosa. La capa debajo de la muscular de la mucosa hasta aquí se llama submucosa. La capa toda esta que tiene bastante músculo de forma externa se llama muscular externa, que tiene inclusive varias direcciones. Y al final, después de la muscular, aquí en la periferia, existe adventicia o serosa. Depende del órgano donde estemos. Si estamos en esófago, seguramente es adventicia, porque la adventicia me va a hacer de que el esófago se pegue o se junte o se conecte con el resto de órganos del medio. Cuando es serosa, simplemente me lo separa del resto de órganos. Esas 4 capas que yo dije aquí en el esófago, puedo repetirlas en otra lámina de esófago. Yo creo que hay otra lámina de esófago. Esta. Otra vez. Pero aquí no estamos viendo en un corte transversal del esófago, sino un corte más longitudinal. Entonces vemos el epitelio con su lámina propia, con su muscular de la mucosa, que hasta aquí forma la capa mucosa. Luego desde aquí de la muscular de la mucosa hasta aquí, hasta la otra muscular, este espacio de tejido conectivo que está aquí con glándulas se llama submucosa, que es la segunda capa. Todo esto que está aquí es la muscular propia o externa.
se llama capa muscular, y por último aparece esto que puede ser la adventicia o serosa de acuerdo al lugar donde estamos. Entre estas dos capas musculares siempre queda un poquito de tejido conectivo laxo que tiene unas neuronas, cuerpos celulares de neuronas que manejan la contracción de estas capas musculares. Se llama plexo mioentérico de Auerbach. Ahorita lo vemos en otra lámina. Y está entre las dos capas musculares, entre esta capa y esta capa. O sea, aquí. En el medio de los dos está el plexo mioentérico de Auerbach. Tan, tan. El esófago, o sea, deben ir pensando en este esquema que vimos primero. O sea, ¿por dónde vamos? Ya llevamos el bolo alimenticio, lo atravesamos por aquí, nos ayudamos con la peristalsis del esófago, lo cubrimos con moco para que no fuera rando el esófago y vamos a caer aquí en el estómago. Durante el esófago lo único que hice fue transportar el alimento. Y ahora entonces, sí, ya sabiendo que voy aquí, de pronto encuentro la unión cardioesofágica y enseguida el estómago. El estómago. Aquí está la unión cardioesofágica. O sea, esto que viene por acá, que trae epitelio estratificado plano, todo esto es el esófago. Un corte longitudinal, todo esto es el esófago hasta aquí. Y de aquí donde está el indicador hacia adelante, comienza el estómago. Comienza el estómago. Miren que el epitelio es diferente, la lámina propia es diferente. Acá era estratificado plano. Acá el epitelio es cilíndrico simple. Vamos a ver el epitelio columnar simple. Miren, el epitelio cilíndrico está más alto que ancha la célula con el núcleo perpendicular a la membrana basal, célula cilíndrica. Inclusive secretan un poquito de mucina para protegerse del ácido clorhídrico que produce el estómago. Como ya hice la unión, ahora voy a meterme al estómago como tal. Entonces el estómago yo puedo dividirlo anatómicamente y corresponde a histología en zonas. Me va a tocar irme otra vez al dibujo este grandote que está. Porque entonces el estómago, yo tengo que pensar que tiene esta zona de aquí donde apenas acaba de conectarse con el esófago que se llama cardias, esta zona de acá que se llama fondo, toda esta zona desde aquí hasta aquí, todo esto que se llama cuerpo, y esta zona final que parece un embudo, que termina aquí en este pedacito de aquí, que se llama píloro. Se llama zona pilórica, perdón. El píloro es el esfínter que está acá. Entonces tengo la zona pilórica, la zona corporal del estómago, el fondo del estómago y el cardias. Histológicamente, el cardias es diferente. El fondo y el cuerpo son uno solo. Un cuerpo fúndica histológicamente y la región pilórica. Todas las características que diga van a estar en la mucosa. La diferencia entre las tres, a excepción de la muscular. Pero la gracia de la diferencia entre las características de las tres zonas es relacionarlo funcionalmente y anatómicamente. La primera parte que está aquí, que es la región cardial, seguramente va a tener que protegerse con que se devuelva ácido clorhídrico, pero va a ser una zona muy pequeñita. La región del fondo y del cuerpo van a tener que producir mucho ácido clorhídrico y van a tener que tener unas glándulas principales del estómago para producir el llamado jugo gástrico. Entre el fondo y el cuerpo, todo esto se produce el jugo gástrico. Y la zona pilórica, que es la zona final, va a tener que tener otra vez cuidado de producción de moco para que cuando lo que está mezclado con jugo gástrico se quede aquí para gotear hacia el duodeno, pues no le dañe el epitelio a esta zona del estómago. Va a tener que protegerse mejor y va a tener que protegerse con producción de mucina de sus células epiteliales y con unas glándulas que tienen la lámina propia. Todo eso que yo dije es visible ahora acá. A ver,
reconociendo las tres zonas del estómago. Las tres zonas del estómago. Esta región cardial, que es donde se hace la unión, esta primera zona del estómago, esa región cardial tiene el epitelio cilíndrico simple y tiene unos acinos mucosos. Estos acinitos mucosos que producen mucina para proteger la primera parte del estómago de cualquier reflujo o de que se intente devolverse ácido clorhídrico del estómago hacia el esófago. Luego de esa región cortica que se llama región cardial, viene la región fúndica. Todo esto, miren cómo cambia la lámina propia. La lámina propia se llena ahora de unas glándulas que tienen diferentes colores entre sus células. Estas células que se ven bastante rojitas, redondas, que estuvieran hasta mal coloreadas, son las células parietales que producen ácido clorhídrico. Y eso de que se vean mal coloreadas no es porque estén mal coloreadas, sino porque dentro de las células hay unos canalículos intracelulares para producir ácido clorhídrico que no se tiñen con nuestras tinciones y entonces quedan como si fueran huequitos. Los huequitos dan la apariencia como si el rosado del que tiñó la placa no fuera un rosado homogéneo. Como cuando pintábamos en el colegio con colores que no eran Prismacolor, ¿se acuerdan? Que pintábamos con colores carnaval y entonces ya el color quedaba así, no homogéneo, así, todo lleno como de huequitos. Pero por los canalículos intracelulares que forman ácido clorhídrico aquí dentro de las células parietales. Yo creo que aquí señalan una célula parietal. Pero por ahí están todas. Están célula parietal y están estas que son las células principales. Y estas células principales son las que forman pepsinógeno, que es un precursor enzimático degradador de proteínas, que forman renina y que forman lipasa gástrica, o sea, que forman las enzimas que hacen parte del jugo gástrico. El jugo gástrico entonces es agua, ácido clorhídrico y el resto de proteínas como la lipasa gástrica, la renina y el pepsinógeno que se convierte en pepsina. Estas glándulas que están aquí en la lámina propia de la región fúndica, que es la región anatómicamente más grande, son las que producen el jugo gástrico. Y eso es coherente. Coherente con lo que tengo que hacer en el estómago, que es almacén temporal de los alimentos y degradación, dentro de degradación mecánica casi hasta el final. Esa es la región fúndica. Miren cómo se ve diferente con ese pocotón de células. Me queda la región pilórica. La región pilórica, este estómago región pilórica, en el cual vuelve otra vez y me aparece el mismo epitelio cilíndrico simple del estómago, pero en la lámina propia miren lo que aparecen. Otra vez glándulas mucosas, de producción mucosa, para que esa secreción mucosa se vierta acá en el epitelio del embudo que está recogiendo lo que va haciendo el estómago para pasarlo gota a gota hacia el duodeno. Entonces aquí esta parte de la región pilórica del estómago necesita protegerse con esta producción de moco que se llaman glándulas pilóricas. A ver qué glándula pilórica muestran ellos aquí, bien bonitas.